volver a San Antonio. Ya anticipaba yo el hecho de estar aquí y venir a la iglesia de Las Palmas, porque yo recuerdo haber asistido a la iglesia de Misulto, no sé si existe todavía, pero sí existe, pero allí asistíamos, le decían en aquellos tiempos la iglesia de los viejitos. No sé si se acabaron los viejitos y ya hay gente nueva. Así que para mí es un placer poder estar aquí con ustedes esta noche y anticipaba este tiempo cada vez que veía lo que quería traerles a ustedes durante estas noches, durante estos días que voy a estar acá, acerca de la vida de santidad. Algo que nos ayude a crecer espiritualmente. Y uno de los asuntos que trata la vida de santidad es conocerse a uno mismo. Esa fue la pregunta que se le hizo a Juan Wesley: ¿te conoces a ti mismo? Y la verdad es que a veces no nos conocemos a nosotros mismos, no nos conocemos, y entonces nos cuesta mucho entender qué es la vida de santidad, cuál es la obra que Dios hace en nosotros, cómo se expresa esa obra en nuestra condición humana, de tal manera que algunos hablan de la vida de santidad como algo más allá de lo que es el ser humano. Otros dicen de plano, eso no es para nosotros, eso no es para el ser humano, eso no es para el hombre que llegue a ser santo. ¿Yo, santo? No puede ser, no es posible. Entonces, para comenzar esta serie de sermones, de pláticas con ustedes, quiero presentarles la primera parte, que es la naturaleza humana y la naturaleza carnal, con el propósito de que entendamos o comprendamos cómo es nuestra naturaleza humana. ¿Y a qué se le llama la naturaleza carnal? Que podamos hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Vamos a usar la figura de Jesús. Según Filipenses capítulo 2, se hizo como uno de nosotros, dice. Este pasaje es conocido como el kenosis de la cruz, el vaciamiento de la cruz. Dios se hizo como uno de nosotros, tomó nuestra naturaleza humana. Y allí hubo una enorme discusión, los teólogos pensaron acerca de cuál naturaleza, la caída o la original. Y eso pues terminó esa discusión tremenda de cuál naturaleza. Y Jesús tomó nuestra naturaleza, tal y como es nuestra naturaleza. Pero la Biblia dice, pero sin pecado, pero sin pecado. Entonces veamos algunos pasajes que dan las características de la naturaleza humana de Jesús como la nuestra. Lucas 19:41 dice, y Jesús lloró. Es parte de nuestra naturaleza llorar. Lucas 10:21 dice que en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, Él se alegró también. No solo lloró, sino también se alegró. Se rió, se alegró. Estaba contento. Lucas 14:34 dice que se acongojó también. Sentía congoja en su corazón. Marcos 3:5, Jesús le quedó mirando enojado y entristecido, dice, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón. Sintió enojo, dice, se enojó. Mateo 26:37 dice que Jesús se entristeció también, se llenó de tristeza. Lucas 7:13 dice que Jesús se compadeció, se compadeció. Ahí está, ese está enojado, ¿verdad? Esa fotografía. Póngale la otra, a ver si la otra está alegre. Ahí están asombrados, ¿verdad? Se asombró, Jesús se asombró. Marcos 6:6 y Lucas 7:9 dice que se quedó asombrado, dice, por la incredulidad de la gente. Se asombró. ¿Cómo es posible que no crean?
La gente no creía y Jesús se asombró de ello. Lucas 12:15 dice, pero tengo que pasar por la prueba del bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Se angustió también. ¿Quién de nosotros no se ha angustiado? Todos nos hemos angustiado más de una vez. Es parte de nuestra naturaleza. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Muy bien. La naturaleza humana de Jesús es la misma que nosotros tenemos, pero sin pecado, dice. Esa es la diferencia. Es la misma naturaleza que nosotros tenemos, pero sin pecado. Esto es que Jesús no permitió que su naturaleza humana fuera usada para hacer obras de maldad. No permitió, Él no permitió que su naturaleza humana fuera usada para hacer obras de maldad. Y por eso la Biblia dice que fue sin pecado. Veamos un pasaje de Efesios 4, 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Cuál es la verdadera imagen? La verdadera imagen aquí es definida como justicia y verdadera santidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una imagen original, pero que por causa del pecado se corrompió, se echó a perder por causa del pecado. Es necesario otra vez, y Cristo ha hecho posible con su muerte, sacrificio y resurrección, ha hecho posible que podamos tener libertad de eso y que podamos tener una naturaleza original y limpia de acuerdo a cómo fue creada, para que nosotros podamos parecernos a Él, podamos ser hechos semejantes a Él en esa naturaleza. De acuerdo al texto, la vida que antes llevábamos de pecado se reconoce como la vieja naturaleza. Dicha naturaleza está corrompida por los deseos engañosos de la carne. Necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente, que está viciada, dice, conforme a los deseos engañosos de la carne. Nuestra mente está viciada por los deseos engañosos de la carne, de tal manera que cometemos los vicios constantemente. Uno de ellos es cómo respondemos a las personas. ¿Cómo responde usted a las personas? ¿Todavía tiene usted el vicio de responderle como usted respondía antes en la naturaleza carnal que tenía? ¿Responde de la misma manera? ¿No está el desayuno? ¿Cómo responde usted? ¿No está la ropa? ¿Cómo responde usted? ¿Se le atravesó un carro? ¿Cómo responde usted? ¿Cómo? ¿Qué le dice? ¿Verdad? Algunos a lo mejor no dicen nada, pero el claxon sí dice algo, el claxon. ¿Cómo respondemos a las distintas circunstancias que tenemos en la vida? A la falta de atención de la esposa o del esposo. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a un rechazo? ¿Cómo respondemos? ¿Respondemos de acuerdo a la vieja naturaleza o respondemos como Dios quiere que respondamos, que es la naturaleza humana normal que Cristo tiene y que nosotros tenemos? Una ilustración para tratar de comprender esto. Dice que un hombre que trabajaba probablemente en el gobierno, todas las mañanas iba por su periódico al puesto de revistas. No sé si usted capta esa idea muy mexicana, ¿verdad? Va al puesto de revistas a comprar su periódico todas las mañanas antes de tomar su cafecito, de limarse las uñas, va por su periódico. Y esa mañana le acompaña un amigo. Van a comprar el periódico, los dos,
Y cuando llega al puesto de periódicos, de revistas, le dice, señor, vengo por mi periódico. Y el hombre le dice, pues agarre lo que no lo ve, ahí está. Y él va y agarra el periódico y luego saca el dinero y le paga. Ya le dije que no me dé billetes, que necesito el cambio completo. Y él va a buscar un cambio del billete para traerle el cambio exacto de lo que cuesta el periódico. Y le dice, aquí está, póngalo allí, déjelo. Y ya se da la vuelta y se van los dos amigos otra vez platicando. Y el amigo que lo acompaña le dice, oyes, ¿así te trata ese señor? Dice, sí, así me trata siempre. ¿Y qué, tú no le vas a responder de alguna manera? ¿No te vas a defender? Le dice, eso es lo que él quiere. Pero eso no es lo que Dios quiere. Yo he determinado hacer lo que Dios quiere. Entonces nuestra naturaleza humana está viciada a responder de la manera como antes respondíamos. Pero es necesario que seamos renovados en nuestra manera de cómo reaccionamos. Porque ahora tenemos una nueva naturaleza. Necesitamos ser renovados. Oigamos a un hombre experto en el tema. Wiley y Culbertson, que escribieron la teología, Introducción a la teología que conocemos. Él dice, o ellos dicen, la depravación de la naturaleza espiritual puede ser removida por el bautismo con el Espíritu Santo, pero las flaquezas de la carne pueden ser removidas solamente en la resurrección y glorificación del cuerpo. Toda persona debe ser honesta con respecto a su propia condición espiritual. Debe confrontarse con los hechos de una manera resuelta en su propia vida y debe hacer a un lado cualquier tentación de racionalizar toda manifestación carnal y considerarla como debilidad física. ¿Qué está diciendo esta persona? Están diciendo estos teólogos, están diciendo, la naturaleza carnal puede ser removida por el Espíritu Santo. Qué bueno que puede ser removida. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros que puede remover esa naturaleza carnal. Pero los errores de nuestra naturaleza, ¿ha cometido usted error? Sí. Las toma de malas decisiones, ¿ha tomado usted mala decisión alguna vez? Sí, ¿verdad? Las limitaciones y la fragilidad de nuestra naturaleza es normal y nunca serán redimidas, nunca, hasta el día de la glorificación final. Pareciera decirnos aquí que Cristo no vino a redimir nuestra naturaleza humana. Vino a redimir nuestra naturaleza carnal, pero no nuestra naturaleza humana. Seguirá siendo con debilidad, limitada, frágil, que comete errores, que tiene errores de cálculo, que tiene errores de pensamiento, que tiene muchas cosas así, y que no va a ser redimida hasta el día de la glorificación final. Entonces sí, ya no seremos frágiles, ya no seremos quebradizos, ya no cometeremos errores, ya no tomaremos malas decisiones, ya no responderemos equivocadamente, ya no tendremos los errores que hoy cometemos aquí en la tierra. Lo que no puede ser removido son las flaquezas de nuestra naturaleza. Son esas flaquezas que el diablo o el mal utilizan para llevar a nuestra naturaleza más allá de la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy logrando explicar, hermanos? ¿Sí? Es decir, el diablo va a usar los errores, las limitantes de nuestra naturaleza, nuestra fragilidad, para llevarla por el camino del mal. Pero en sí, las flaquezas, errores, fragilidad, decisiones equivocadas no podrán ser removidas de nuestra naturaleza hasta que sea glorificada en la resurrección final.
Y aquí como que si estuviéramos diciendo, bueno, son errores, es normal, pero mucho ojo con eso. Porque aún nuestros errores, aún nuestras malas decisiones que hemos tomado, aunque vamos a pagar por ello en esta vida, necesitan de la sangre redentiva de Cristo Jesús. Aún esos errores. Necesitamos traerlos encadenados a Cristo y pedirle perdón por esos errores que hemos cometido, por esas malas decisiones que hemos cometido, traerlas a Cristo y pedirle perdón a Él para que Él nos limpie de todo pecado. Una cosa que debemos tener bien claro en nuestra mente es que debemos ser lo suficientemente honestos con respecto a nuestra propia condición espiritual. Es decir, cuando la verdad fue un error. Y cuando aproveché ese error para hacer algo de maldad. ¿Verdad? Cuando aproveché eso para hacer algo malo. Me fui más allá, fui seducido por la carne para hacer algo de maldad. Cuando por causa de un problema en el hogar, en la familia, la esposa y el esposo se dicen cosas que se agreden el uno al otro. Cuando porque el niño encerró la llave en la troca, le haces un gran problema a la señora y a los hijos y ya es un problemón. Y le gritas a todo mundo. Y todo mundo es inútil, todo mundo no sabe cómo hacer las cosas. ¿Cuántas veces le he dicho que no dejen la llave adentro y la dejan? No sé si a usted le ha pasado, pero las llaves se pierden mucho. Y hacemos un problema. Cuando ese problema me lleva a actuar carnalmente, cuando no tengo que actuar de esa manera, mi naturaleza carnal ha sido clavada en la cruz para que yo pueda responder y actuar y comportarme y hablar como Dios quiere que yo hable. No como las circunstancias quieren que yo hable, no como las circunstancias quieren que yo me comporte. No, las circunstancias no son las que me mandan. Es Dios quien me manda, que debo saber responder, hablar sin lastimar, tratar a mi prójimo con palabras que le hagan conocer su error, pero que no lo tengo que despedazar. Porque hay gente que ni despedazándolo va a dejar de cometer errores, ¿verdad? Ni volviéndolos a hacer van a cometer errores. Pero yo no soy el que lo voy a despedazar, yo no soy el que lo voy a destruir, yo no soy el que le va a decir hasta de lo que se va a morir. No, yo no soy. Yo debo ser una persona que pueda ayudar a esa persona, a mi prójimo, a reconocer su error, pero también a crecer como yo he crecido espiritualmente. Cuando entendemos nuestra naturaleza, tenemos oportunidad de crecer también, de crecer en la vida espiritual. Veamos algunos pasajes, Romanos 6:6, si nos puede poner ese, Romanos 6:6, dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Qué bonito lo dice, qué claro lo dice, lo que estamos tratando de decirle, aquí lo dice claramente. Qué pasaje tan bonito. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada en Cristo, dice, a fin de que ya no sirvamos o siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ya no más seguiremos siendo esclavos del pecado. Veamos el versículo 12 del capítulo 6. Por lo tanto,
no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No lo permitas, no lo permitas. Tú tienes ahora la capacidad, tienes el poder de no permitir cometer o ser seducido por la carnalidad para que tu naturaleza humana se haga carnal y pecaminosa. Tú tienes el poder, ahora tú tienes el poder para hacerlo. Sin Cristo no lo podemos hacer. No podemos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa se volvió tan natural que aunque algunos ya hemos conocido a Cristo y estamos en el camino del Señor, seguimos todavía con nuestra naturaleza carnal. Lo vemos tan natural. La rana va a cruzar en la mañana, a las 6 de la mañana, el lago. Va a cruzar. Y en eso viene un alacrán al lado y le dice, ¿sabes qué? Yo también quiero cruzar, pero yo no sé nadar, le dice el alacrán. Déjame subirme en tu espalda y cruzamos, y me cruzas al otro lado. Y la rana le dice, no, eso no es posible porque me vas a matar. O sea, la rana sabía cómo es la naturaleza del alacrán, pero el alacrán le dice, no, ¿cómo crees? Si te mato, nos ahogamos los dos. No, es posible. Y la convenció a la rana. Y entonces la rana le dice, ahora pues súbete. Y se subió a la espalda de la rana y ahí va la ranita. Y a medio lago, el alacrán levanta la cola. Sí saben cómo hace la cola, ¿verdad? Y le clava la espalda a la rana. Y la rana le dice, te dije que me ibas a matar. Y el alacrán le dice, esa es mi naturaleza. Nosotros muchas veces no podemos discriminar entre nuestra naturaleza original y nuestra naturaleza carnal. No sabemos discriminar. Debemos ser bien honestos, bien sinceros ante Dios cuando hemos sido seducidos por el pecado para que nuestra naturaleza se contamine y se vuelva carnal, pecaminosa y diabólica. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que Él clavó, dice aquí, este pasaje. Veamos Romanos 8, 7 y 8. Dice, la mentalidad pecaminosa es enemistad, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Está viciada a hacer lo malo, viciada a hacer lo malo, malas palabras, malas reacciones, malas respuestas, malos deseos, malas actitudes, malos pensamientos. Todos esos vicios estaban allí, corrompiendo nuestra naturaleza. Pero ahora que somos de Cristo, ya no tiene poder. Por lo tanto, podemos decir no a esa seducción del maligno para llevarnos al mal. Con demasiada razón Jesús oró en el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan cómo dijo? Líbranos del mal. Líbranos. Es necesario que siempre estemos viendo que el mal está allí para seducirnos y llevarnos cautivos a hacer lo que Él quiere. Gálatas 5, 16 y 17. Pero ahora veamos Hebreos 5:12. Pasamos a Hebreos 5:12. Este texto me gusta mucho. Dice, en realidad a estas alturas, o sea, ya como hablándonos a nosotros los cristianos, los que ya tenemos 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años en el Evangelio, dice aquí el escritor a los Hebreos, dice, en realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y el 14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos,
para los que tienen capacidad de distinguir ¿entre qué? Entre lo bueno y lo malo. Nosotros somos los que tenemos esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Es decir, que podemos ver cuando el mal viene y nos quiere seducir. Es decir, tenemos la capacidad de percibir cuando esta circunstancia, esta situación particular nos va a llevar a hacer lo malo. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Tenemos esa capacidad de percibir, de ver anticipadamente. Nosotros podemos ver el mal que viene hacia nosotros y podemos escaparnos, irnos por otro lado, no hacerle frente, porque sabemos que el mal nos va a ganar. El mal está determinado a destruirnos. Pero la gracia de Dios está determinada también a llevarnos a los pies de Cristo. Podemos verlo. Estos pasajes nos indican la existencia de esa naturaleza carnal que se superpone a nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana no puede dejar de existir porque es donde descansan todas nuestras potencialidades funcionales, pero nuestra naturaleza carnal sí puede ser erradicada. Gloria al Señor. No quiera ser ángel. No, nunca vamos a ser ángeles. Es que esos vuelan. No, el ser humano vuela más que los ángeles. Vuela más que cualquier ave. El ser humano es capaz de todo eso. No es eso, no. El hecho de que Dios quite tu naturaleza carnal, que ya no vas a tener hambre. Sí vas a tener hambre, pero ahora te vas a medir. ¿Verdad que es difícil eso? Vamos a tener apetitos. Apetitos, los que estamos casados tenemos apetito carnal, de carne, de relación sexual. Tenemos esa capacidad, esa habilidad de poder encontrar satisfacción, gozo, placer. Todos tenemos la capacidad de placer, todos. Es parte de nuestra naturaleza, pero cuando la búsqueda del placer está más allá de lo que es mi naturaleza y se convierte en carnalidad. Ese placer me está llevando a buscar películas pornográficas, ese placer me está llevando a buscar placer de otra manera. Eso es la naturaleza carnal, pero la naturaleza humana, redimida por Cristo, tiene la capacidad de tener placer también. ¿No les gusta a ustedes disfrutar un helado en tiempos de calor sabroso? Con cremita chantilly, sabroso el helado. Un frappé. Tenemos la capacidad de placer. Nuestra naturaleza humana no puede dejar de existir. Existirá todos los días de nuestra vida. Y al final, gracias a Dios que Él ha provisto que nuestra naturaleza pueda ser otra vez glorificada. Será glorificada y recibiremos cuerpos nuevos que ya no estarán sujetos al tiempo y al espacio. Cuerpos nuevos que ya no serán seducidos por el mal para hacer lo malo. Un cuerpo glorificado. Como dice la Escritura, semejante al cuerpo de su gloria, dice. Y seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria al Señor. Pero tenemos que aprender a disciplinarnos, a disciplinar nuestra naturaleza. No se da en automático, hermanos. Y es lo que vamos a poder ver en esta semana, en estas noches. Vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Santiago 4:8 dice: los de doble ánimo, los inconstantes, purifiquen su corazón. Romanos 8:2 y 3 dice: así ordenó Dios al pecado, condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Bien, en esta noche lo importante es que nosotros conozcamos
realmente quiénes somos. Que tengamos la honestidad suficiente de decir, no, yo me dejo llevar por la carnalidad. Yo me dejo llevar por la carnalidad. Cualquier cosita me saca de mis casillas, dicen algunos. No sé si usen esa frase ustedes aquí. Cualquier cosa, a mí el que me la hace me la paga. Amén, dicen. Es decir, yo no puedo controlar eso. Tengo un mal genio, tengo un mal carácter. Eso ya no es tu naturaleza. Esa es ya la naturaleza carnal. Si tú eres de las personas que dicen, es que yo tengo un mal carácter, a mí nadie me puede hablar. Ay, en mi casa no me habla, ni mi mujer ni mis hijos no me pueden hablar. No me pueden hablar. Y si me quieren hablar, váyanse por allá, no quiero oírlos. ¿Verdad que hay papás que son así? O mamás que son así. Gritonas, gritonas. Que insultan a todo mundo. Que podamos nosotros aprender qué es nuestra naturaleza humana y qué es lo que yo estoy haciendo que no es la voluntad de Dios, porque le estoy dando lugar a esa naturaleza carnal que ya Cristo crucificó en su carne en la cruz. Ya lo crucificó para que nosotros fuéramos libres de esa naturaleza carnal, pecaminosa, diabólica, satánica, dice la Biblia. Hemos sido libertados para que ya no seamos así. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Si ya me conozco yo como soy, honestamente ya sé cómo soy, bueno, eso no es de la naturaleza. Pero ahora, ¿cómo le hago? Pastor, ¿cómo le hago? Usted me está pidiendo algo imposible. Yo así he sido toda mi vida, así he sido toda mi vida. Pues eso es lo que Dios quiere, que no seas así toda tu vida. Dios no quiere que seas así toda tu vida. Que entiendas que Dios quiere que tú seas hecho a su imagen y a su semejanza. Eso es lo que debes de aprender. Si esta noche aprendes algo, es eso. Mi naturaleza me lleva por el camino de la contaminación. Mi naturaleza está mal. Ahora necesita la sanidad. ¿Y ahora qué hago? Yo no voy a poder. No voy a poder. Sí puedes, porque Dios quiere que tú seas hecho, transformado a su imagen y a su semejanza. Esa es la preocupación de los apóstoles, porque habían hermanos que seguían igual o peor. En lugar de dar buen testimonio, decían, tú vas a la iglesia. Claro, ahora ya no lo dicen. Vas a la iglesia, pero sigues igual. Estás adentro de la iglesia, pero eres el mismo, la misma. No has cambiado nada. Y entonces el apóstol Pablo escribe en Gálatas 4:19, sufro por ustedes, sufro, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y en esta semana, oremos porque Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Él sabe que somos polvo, que somos finitos, que nos hizo del lodo, quizá no del lodo mejor, pero total es lodo. Nos hizo del lodo. Somos quebradizos. Él lo conoce, Él sabe. Pero Él ha hecho todo lo posible para que tú vuelvas otra vez a tener esa naturaleza original que hay en ti, la que Cristo tomó. De la que Cristo tomó, tú puedas otra vez ser lo que Dios quiere, lo que Dios pensó para ti. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos.